En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Lecturas del día. Del libro del profeta Oseas. En el capítulo 14, versículo del 2 al 10. Esto dice el Señor Dios. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solamente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Enséñame, Señor, la rectitud de corazón que quieres. Lávame tú, Señor, y purifícame. Quedaré más blanco que la nieve. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Devuélveme tu salvación que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Aleluya, aleluya. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará toda la verdad y les recordará todo cuanto yo les he dicho.
dice el Señor. Aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 10, versículo del 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Un saludo para ti, mi querido hermano y hermana. Gracias por seguir la palabra bendita de Dios día a día, por apoyar este proyecto de salvación que consiste en proclamar día a día la bendita palabra de Dios. Creo y estoy seguro que lo mejor que podemos escuchar cada día es la voz de Dios, que viene a nuestro corazón para salvarnos. Dichosos los que la escuchan, y siéntete tú muy agradecido y agradecida, porque es el Espíritu Santo el que te dispone a escuchar la palabra y también a reflexionarla. Yo le doy gracias a Dios, porque también es el Espíritu el que me anima a perseverar en este servicio, que lo hago para la gloria de Dios y para nuestra salvación. Con toda humildad, por supuesto, hermanos, porque no soy un experto en Sagrada Escritura, en exégesis, pero sí un atrevido, alguien que se anima y que le encanta el servicio que está prestando por gracia de Dios. Hoy seguimos nuevamente al profeta Oseas, donde nos está exhortando a través del pueblo de Israel a la conversión. Esto dice el Señor Dios: Israel,
conviértete al Señor Dios tuyo. Esta invitación hemos de oírla todos los días de nuestra vida. Esta invitación, hermano, Dios nos la hace porque nos ama y porque sabe que si no nos convertimos al Señor, peligra nuestra salvación. Al igual que le pedimos tantas cosas al Señor, ya sea en una oración personal en la casa, familiar o ante un sagrario, una custodia, hermanos, hemos de pedir al Señor y sobre todas las cosas nuestra propia conversión, que es un reto de todos los días. El que diga ya está convertido es un fino soberbio y orgulloso. Y estos vivirán, como dice el cántico mariano de San Lucas 1, vivirán e irán con las manos y el corazón vacío. Dice el profeta Oseas, arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero. Esto me suena como si estuviéramos iniciando la Cuaresma, donde la palabra de Dios nos exhorta a la penitencia, al arrepentimiento. Creo que hoy viene a bien esta palabra porque el Señor no quiere que nos descuidemos. El Señor quiere que estemos atentos, velando por nuestra salvación. El profeta nos está recordando a mantenernos en un espíritu penitente. Y si tú tienes un espíritu penitente de arrepentimiento, si tú tienes dolor por los pecados que has cometido, dale gracias a Dios porque hay muchos que conviven felizmente, entre comillas, con el pecado, día y noche, abrazando su mismo pecado y engordándose cada vez más y su vida siempre impenitente. Es decir, no hay en su corazón sentido de arrepentimiento, de reparación del daño que ha hecho contra Dios, contra su prójimo, contra su hermano. Que nos duelan nuestros pecados y eso hay que pedírselo de todo corazón a nuestro Dios. Que cuando hemos caído en un pecado, sintamos la humildad para poder permitirle a la misericordia de Dios que nos levante y nos perdone y nos devuelva lo que el pecado nos ha robado. Dice el profeta, yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Es que Dios es un Dios de perdón y dice, yo perdonaré. Con esto estamos muy claro que en la confesión, en el sacramento de la reconciliación, no es el presbítero el que perdona, él es el instrumento de Dios para absolver un pecado. Lo dice la fórmula de la absolución, y yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es Cristo Jesús, porque es Él el que ha dado la vida por nosotros en el madero de la cruz. Los amaré aunque no lo merezcan. De esto tenemos que estar muy seguros.
Dios te ama inmensamente a ti y a mí, no porque tengas méritos, no porque hayas ganado méritos para ser amado por Dios. Tú y yo no tenemos ningún mérito, lo único que tenemos es nuestro pecado. Mas, sin embargo, el profeta nos dice, los amaré aunque no lo merezcan. Esto es amor puro y también es una invitación para cada uno de nosotros, llamados a amar, no porque el otro lo merezca, sino porque nosotros ya antes hemos sido beneficiados del amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones sin merecerlo. Mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. El profeta no solo anuncia catástrofes, el profeta también anuncia esperanza, consolación para el pueblo, y creo que eso también hemos de ser nosotros. No prestarnos solamente a la negatividad, a los juicios catastróficos, profetas de calamidades. También nosotros hemos de anunciar alegría, gozo, paz, esperanza a nuestro prójimo, a nuestro hermano, pero también hemos de vivirla nosotros. Dios, hermano, nos anuncia alegría, gozo, prosperidad, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él lo que quiere lo hace. Y en este texto el profeta nos está anunciando florecimiento, prosperidad. El Salmo 50 viene a responder a esta primera lectura cuando dice, por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Arrepentimiento es lo que el salmista está infundiendo en nuestro corazón. Y lo proclama así el salmista porque él mismo es el primer remitente de la misericordia de Dios. El salmista ha experimentado el pecado, ha vivido la podredumbre, la miseria del pecado. El salmista ha sido humillado por el pecado, pero en esa humillación se da cuenta de que hay alguien que puede devolverle la alegría de la salvación. Hay alguien que puede lavarle de todas sus inmundicias en las que ha caído, y por eso dice, lávame tú, Señor, y purifícame, y quedaré más blanco que la nieve. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir este salmo, vivir la pureza de nuestro corazón, vivir la pureza en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos? Vivir en esta pureza, hermanos, es obra de la gracia, y por eso hay que pedirla como el salmista la suplica al Señor. No me arrojes, Señor, lejos de ti, no retires de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el salmista y proclama la misericordia de Dios.
que regrese, que vuelva hacia Él, porque el pecado lo ha desmoronado completamente y por eso el salmista siente su vacío que solamente el Señor puede devolverle cuando dice, devuélveme tú la salvación que regocija. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Porque, hermanos, es en esta actitud como podemos alabar a Dios. Si no hemos querido que Jesucristo destruya nuestro pecado, alabar a Dios se nos volverá demasiado cuesta arriba. Celebrar en mi caso la Eucaristía se me volverá un tanto tétrico. Por eso hemos de pedir y de todo corazón el perdón de Dios y lo hacemos siempre que iniciamos la Eucaristía pidiendo el perdón al Señor para que acepte la plegaria que le ofrecemos en Jesucristo, su Hijo amado. El Evangelio nos está hablando de un envío, envío de evangelización, un envío para que anuncien el nombre poderoso de Dios. Nuevamente, hermanos, nos damos cuenta que evangelizar es una urgencia y que no nos podemos hacer del ojo pacho pensando que esto es función nada más de unos pocos o de aquellos que no tienen qué hacer. Jesús dijo a sus apóstoles, yo los envío como ovejas entre lobos. Aparentemente nos parece incoherente ir entre lobos como ovejas. ¿Qué puede hacer una oveja ante un lobo? Absolutamente nada, porque no tiene defensa alguna con que se pueda enfrentar al lobo. Si la oveja quisiera enfrentar al lobo por sí misma, solo está siendo presa, bocado del lobo. El lobo solo se reiría de la oveja que se atreve a enfrentarlo. Mas el lobo se da cuenta que no puede contra esa oveja. ¿Por qué? Porque esa oveja lleva el gran poder de Dios. El lobo sabe que esa oveja lleva una coraza que es la sangre poderosa de Jesucristo y que no puede enfrentarla, que no puede vencerla, aunque aparentemente tenga todos los colmillos afilados y las garras para poder destrozar, no lo puede hacer porque en esa oveja va Cristo Jesús. Y esto lo hemos de saber todos los cristianos. No vencemos por nosotros mismos, sino por Cristo Jesús que humilla a los soberbios con los pequeños, humilla a los poderosos con los débiles. Y luego dice el evangelista, sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Aquí nos está diciendo, sean listos, porque también el demonio y las fuerzas del mal son astutas.
son unos zorros, como lo dice Jesús a Herodes. Díganle a ese zorro, los hijos de las tinieblas son más astutos con tu gente que los hijos de la luz. Y por eso también nosotros tenemos 5 sentidos para ser listos como palomas y sagaces como serpientes, es decir, que tampoco nos vamos a exponer a ser carnada de la fiera, así por así. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. El testimonio aquí no se trata de yo hice un retiro espiritual y doy testimonio de que Dios hizo la obra en mi vida. El testimonio aquí está en la prueba de mantenerse firme a pesar de que seas perseguido. Y si te mantienes firme a pesar de todas las persecuciones que recibes, el testimonio es que Cristo vive en tu vida. Se les inspirará lo que han de decir en los tribunales, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Recordemos que ya antes se nos ha hablado, les enviaré el abogado cuando se refiere al Espíritu Santo. Les enviaré el defensor cuando se refiere al Espíritu Santo. Les enviaré al Paráclito cuando se refiere al Espíritu Santo. Les enviaré el que les enseñará todo y les recordará todo cuando se refiere al Espíritu Santo. Aquí se nos habla de que no hay que preocuparse por las palabras que hemos de decir, porque ya tenemos un defensor, un abogado, que es el Espíritu Santo. ¿Y quién podrá contra el Espíritu Santo? Solo es cuestión de creer que el Espíritu Santo, cuando te invade Él mismo, te hace actuar como Él quiere. Él mismo es el vencedor en tu vida y en la mía si se lo permitimos. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Los odiarán a ustedes por mi causa. Aquí está involucrando lo que uno podría pensar nunca puede llegar. ¿Qué cosa? El que la familia esté enfrentada como lobos voraces, como fieras, los hijos contra los padres contra los hijos. Hermano, esto se da cuando no se tiene a Dios. ¿Cuántas familias se han devorado unos con otros? Y muchas veces por cosas tan viles. Hermanos, si esto se nos anuncia, cuidemos la familia, porque la familia es una institución divina y nadie de nosotros debe de permitir que entre la familia nos devoremos unos con otros, porque entonces estamos nosotros viviendo esta palabra tristemente, como cuando dice Jesús, ay de aquel que me ha de entregar.
como familia estamos llamados a vivir en concordia, en unidad y en paz. Y para ello hay que pedírselo al Señor en una oración confiada y perseverante. Por eso dice, el que persevere hasta el final se salvará. Esta es una de las virtudes que hay que pedirle de todo corazón a nuestro Dios, la perseverancia, porque cuántos han iniciado el camino y cuántos lo han continuado, cuántos se encendieron como una gran luminaria en un retiro espiritual y hoy los vemos como tizones apagados. ¿Cuántos dijeron como los discípulos, te seguiré a donde quiera que vayas? Y a la hora de la hora, no sé de quién me están hablando. La perseverancia, hermanos, hay que pedirla al Señor. Perseverancia no solamente cuando todo te va bien, perseverancia cuando tu camino se vuelve un calvario. Dios da la gracia en la perseverancia, por eso hay que pedirla de todo corazón. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Hay casos donde huir es cobardía y hay otros donde huir es una estrategia. Y hay otros casos como las hermanas misioneras de la caridad expulsadas en Nicaragua, que es porque no se ama el trabajo hacia los pobres. Es porque los pobres no cuentan, pues las hermanas de la caridad están dirigidas a favorecer a los pobres de los más pobres, y expulsarlas solo significa de que este trabajo de caridad no importa para quienes deciden echarlas de Nicaragua. Y ellas tendrán que irse no porque quieran, sino porque las leyes se les aplican. Gracias, Señor Jesús, por esta bendita palabra. Gracias porque el Espíritu Santo nos sigue animando a escucharla. Gracias porque con tu gracia podremos ponerla en práctica y dar los frutos que tú quieres de cada uno de nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.